CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, es un gusto que nos acompañe. Saludos a nuestros cibernautas que como siempre están con nosotros en el www.laprensagráfica.com y a quienes nos miran a las 9 de la noche en CCTV Canal 25 y 95 en cable de Tigo. La Academia Salvadoreña de la Historia, con el apoyo de varias instituciones del país, entre ellas la Prensa Gráfica, está desarrollando una serie de actividades en conmemoración del bicentenario del primer grito de independencia. Para este proceso se ha echado mano de todos los recursos posibles, por ejemplo, está la ruta del bicentenario, actividades en Casas de la Cultura y demás actividades. Para conversar sobre esto, de la importancia que tiene, del significado, de su trascendencia histórica, está con nosotros en nuestros estudios Pedro Escalante Arce. Él es un reconocido historiador y también director de la Academia Salvadoreña de la Historia de nuestro país. Don Pedro, es un gusto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes aquí. Perfecto, gracias por acompañarnos, reitero el agradecimiento de parte de la Prensa Gráfica. Don Pedro, para comenzar, la conmemoración del Bicentenario se puede remitir a un ejercicio de reconstrucción de la memoria histórica en El Salvador. ¿Cómo debe entenderse o asumirse socialmente? Le hago esta pregunta para que más adelante hablemos ya de las actividades específicas que ustedes tienen, que están desarrollando y que van a desarrollar en adelante. Creo que el asunto del Bicentenario es una excelente ocasión para provocar en el pueblo, en la sociedad, un mayor interés por la historia. No solamente porque, no es porque no hay interés, sino que hay que reconocer que hemos sido un pueblo básicamente ignorante de nuestra historia. O sea, aquí hemos repetido cosas que no han sucedido o ignoramos la mayor parte de los acontecimientos y que nosotros creemos que un pueblo que no conoce su historia es muy difícil que salga adelante. La única manera de entendernos bien, de entender nuestro país, nuestras circunstancias, nuestras necesidades, es conociendo la historia nuestra. Y creo que el Bicentenario es una excelente ocasión para poner la historia en el punto de mira de muchas personas y que se interesen por conocer sus ancestros, sus orígenes y darle una mayor importancia al conocimiento histórico, que mucha falta hace en el país. Díganos, se habla de conmemorar, más no de celebrar. ¿Por qué esa diferencia ahí? Porque todos estos acontecimientos históricos, sobre todo como el de la independencia, de este inicio del proceso independentista, son sucesos que son, la mayor parte de veces, y así tiene que ser, sujetos a crítica, por supuesto. Estamos hablando de acontecimientos que incidieron de tal manera en la vida de estos pueblos, en el nacimiento de los países, y que decir que se van a celebrar creemos que no es acertado, porque están sujetos a la crítica tanto popular como una crítica de los estudiosos, de los investigadores. Así es que creo que la manera correcta de acercarnos a ellos es ocupando la expresión conmemoración, no celebración. Y se conmemora entonces en todo el sentido de la palabra, es decir, que la población en este país conozca en ese resumen de los 200 años las cosas buenas, las malas, de todo lo que ha pasado. O sea, lo que nos interesa es que despertar un interés por conocer nuestro pasado. El asunto de la independencia hay que reconocer que a pesar de que muchas personas no le dan la importancia que tiene, sin embargo, con solamente el hecho de que este país existe gracias a la independencia, solamente eso es para ponerlo en uno de los eslabones más importantes de la historia nuestra. O sea, antes de la independencia, El Salvador no existía. O sea, aún cuando escribimos historia, es bien difícil hablar de El Salvador. Siempre estamos hablando de San Salvador porque el país no existía. Si este país nació, este país fue una invención de la independencia. Nació como producto de la separación de las diferentes jurisdicciones que conformaban el Reino de Guatemala, se separan y forman sus propios estados. Y San Salvador formó el propio. Y para significar de que no solamente iba a ser la antigua provincia de San Salvador con sus otras dos que también llamamos provincias, que son San Vicente y San Miguel, sino que estaba Sonsonate, que era una jurisdicción diferente, se le iba a agregar, de ahí viene el nombre El Salvador. O sea, para significar que se iba a formar un estado en el cual no solamente estaba compuesto por San Salvador, sino que había otra jurisdicción que se le anexaba, que era Sonsonate, y de ahí surgió la palabra Salvador para un nuevo estado. O sea, en los papeles de anexión de Sonsonate a San Salvador, es donde por primera vez vemos nosotros escrito Estado Salvador,
para significar que no solamente es San Salvador que va a constituir un nuevo estado, sino que hay otra jurisdicción que es Sonsonate que se le va a añadir. O sea, con esto la importancia es total. O sea, Claro. es una invención de la independencia en nuestro país. Entonces, conocer el proceso independentista es al mismo tiempo asistir y conocer el nacimiento de un país. Habitualmente cuando se hace referencia a situaciones históricas o hechos que han ocurrido, por ejemplo, en el país, la firma de los acuerdos de paz, entonces tiende a hablar un poco sobre el antes y después. En este caso, el antes, ¿dónde queda? O sea, o lo que tenemos es a partir de ese hecho de hace 200 años y es en el presente hacia adelante. O sea, la historia es una cadena, son eslabones, son causas y consecuencias. Para comprender, para entender la independencia, es indispensable conocer la historia colonial, que creo que es la menos conocida en el país. O sea, entender la historia de estas provincias como parte de la Corona de Castilla, conocer la integración de su sociedad, o sea, saber qué pasó, cómo se organizaron, cuál fue el régimen legal que tuvieron, todo eso es indispensable conocerlo para poder entender el proceso independentista. Por eso nosotros siempre decimos que no se puede hablar de independencia o tratar de explicar la independencia si primero no se tienen conocimientos de la sociedad colonial y del Estado colonial, o sea, del Estado monárquico al cual pertenecíamos nosotros. Perfecto, nos quedamos en ese punto y hacemos nuestra primera pausa comercial. Volvemos. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Está con nosotros en nuestros estudios Pedro Escalante Arce, historiador y director de la Academia Salvadoreña de la Historia. Don Pedro, ya lo abordamos de alguna manera rápidamente en el segmento pasado, pero bueno, ¿cómo es que entonces se beneficia a la población de todo este proceso, de este ejercicio? No sé si se le puede llamar de rescate de memoria histórica. Sí, de una memoria histórica, aunque claro, memoria histórica muchas veces no es exactamente lo mismo que historia, pero Claro. la memoria histórica es lo que le interesa a cada pueblo mantener, tanto en sentido general el Estado, sino que también las localidades pequeñas, las ciudades, todas tienen su memoria histórica, y todo eso va conformando después lo que es la historia de un país. O sea, pero hay mucho interés, porque nosotros, por ejemplo, en la academia, no solamente ahora que tenemos un proyecto que estamos visitando tantas poblaciones del interior del país, no solamente la gente se interesa por el proceso independentista, sino que también mucho por la historia local. Y creo que eso ha sido la gran labor que nosotros estamos desarrollando en estos momentos, incentivar el conocimiento de la historia a las diferentes localidades y las poblaciones. Perdón, cuando dice usted se interesa por la historia local, ¿se refiere al municipio, al departamento? Municipio, o sea, local, ya sea municipio, la región o el departamento, porque toda la gente quiere saber cómo surgió, cómo fueron fundadas las poblaciones, qué pasó con los indígenas. En fin, hay tantas preguntas en la historia nuestra que la gente no puede contestar porque no las conoce. Ahora, interesante porque hay mucha curiosidad e interés en la gente, pero eso demuestra también que hemos estado fallando en algo. Totalmente, nosotros en el conocimiento de la historia hemos fallado. No digo que siempre, pero sí en los últimos tiempos la falta de conocimiento de historia, la falta de instrucción en historia en los colegios, en las escuelas, en las universidades.
O sea, siempre te hemos dicho que, por ejemplo, aquí en el país ninguno pudiera graduarse de una universidad, aunque estudie ingeniería, aunque estudie contabilidad, si no tiene por lo menos un cursillo de un poco de conocimiento de historia patria, porque si algo es lamentable en el país, que las personas, los profesionales y las personas que uno menos imagina, no tienen ni conocimiento, ningún conocimiento de la historia nuestra. Y a veces uno lee, uno escucha cosas que para los que tenemos poco conocimiento de eso, realmente nos asusta escuchar muchas veces lo que... Y el peligro de reproducir cosas que no ocurrieron o simplemente distorsionadas. Que no ocurrieron o que les cuentan y se van distorsionando y se van aumentando y después cuesta un poco entrar en el carril de la verdad o de lo que nosotros creemos que fue verdad, ¿verdad? Ahora, habitualmente cuando se habla sobre todo en los últimos años, cuando se ha hablado mucho de memoria histórica, don Pedro, sí, ha habido una tendencia a referirse a la memoria histórica de los acontecimientos más inmediatos, que tienen que ver con la pasada guerra en nuestro país, que es lo más corto que tenemos. Sí. Pero, y dicen, bueno, es que no hay memoria histórica en este país, pero la memoria histórica es un problema, de falencia de varias décadas. Que ha habido falta de educación en lo que pasa, de incluir la historia como dentro de los proyectos educacionales. O sea, la guerra civil nuestra de la década 90, de la década de 80 hasta el 92, es un eslabón en nuestra historia nada más, es un eslabón sumamente importante, pero no es ni el comienzo ni lo más trascendente en nuestra historia, sino que la misma guerra es consecuencia de toda una serie de causas históricas que se fueron uniendo y que produjeron el estallido de la guerra civil. O sea, también la guerra civil no se puede entender si no se conoce la historia, qué pasó, o sea, por qué elementos se fueron juntando. En fin, la historia es una cadena y todos son como eslabones, unos más importantes que los otros. Yo considero, por ejemplo, que en la historia desde la independencia, desde la época de la independencia hasta la guerra civil, son dos de los eslabones más importantes, pero ha habido otros también que han tenido una gran significación y consecuencias, como por ejemplo los acontecimientos del año 32 en la parte occidental del país. Es un eslabón muy importante en la historia y ha tenido serias consecuencias. Así es que realmente la guerra civil no es más que parte de una historia nuestra. Ahora, pero en el país ha habido a veces tendencia a querer borrar de la historia, no sé si borrar o como decimos a veces, hacerse el ojo pacho de aquellas cosas que han ocurrido en este país que son a veces feas, pero que tendemos a no verlas pues deliberadamente. Sí, toda la gente, ya sea individuales o en grupos, tiende a hacer a un lado aquellas cosas en historia, en el pasado, que molestan para el presente, ¿verdad? Un ejemplo que tenemos nosotros, un ejemplo obvio, es por ejemplo el asunto de la presencia negra en la historia nuestra. La historia oficial, digamos, aunque a mí no me gusta mucho ese término de historia oficial, pero en el siglo XIX, la manera como se estaba construyendo el Estado-Nación, los ejemplos que teníamos, los modelos que queríamos nosotros tomar, nos hicieron prácticamente borrar todo el ancestro negro que había habido, étnico y culturalmente, en un país como El Salvador, que tuvo su esclavitud negra, que luego disminuyó tremendamente y que se manifestó después en la gran población mulata salvadoreña. Entonces, como era una cosa que se quería quitar, hacer a un lado, resulta que la historia prácticamente lo borró y por mucho tiempo aquí se decía que aquí nunca habían habido negros y que nosotros no teníamos nada que ver con los negros. Incluso hay declaraciones oficiales totalmente equivocadas de organismos oficiales del país que han dicho que aquí no ha habido negros porque no teníamos costas en el Atlántico, lo cual es parte de una explicación de no tener comunidades como lo tiene Honduras o Guatemala o Nicaragua, pero no es en absoluto la explicación histórica para eso, ¿verdad? Perfecto, me interesa ese punto porque justo lo tenía anotado acá, que es parte de la agenda que ustedes están desarrollando en algunos temas específicos y creo que nos da para poder profundizar un poco más. Vamos a la pausa y volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día.
Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Sí. Don Pedro, en el segmento pasado ya usted se introdujo al tema que tiene que ver con un tema que está en la agenda de desarrollo de ustedes, y entiendo que tiene que ver con esto del tema de la herencia africana en El Salvador. Y justamente un poco de inquietud, porque en el país realmente no hay comunidad negra. Ahora, conocemos de negros en el país porque han venido a jugar a equipos de fútbol y en algunas circunstancias muy particulares. Pero entonces, ¿qué es lo que inhibió en el país o no permitió que en el país entonces tuviéramos la presencia de una comunidad negra? Lo que sucedió fue que es un país con suficiente mano de obra. La mano de obra indígena en la época colonial era abundante, pero a pesar de eso llegaron considerables contingentes de esclavos negros, sobre todo a trabajar en el cultivo de añil, porque en la época añilera, de más o menos por unos 150 años, hasta principios del siglo XVIII, se prohibió el uso de mano de obra indígena en los obrajes de añil, por diferentes razones. Entonces, por eso estuvieron llegando contingentes de esclavos negros a trabajar haciendas. Hay que recordarse que la esclavitud, el esclavo era considerado un bien, propiedad de su dueño, de su amo. Y toda esta población negra, lo que pasó fue que se mezcló. Se mezcló con indígenas, se mezcló con mestizos y quedó una enorme población mulata aquí en el país, que uno lo puede ver perfectamente en la gran documentación que existe, de lugares donde se dice prácticamente que están poblados solamente por mulatos. Por ejemplo, estamos hablando de qué lugares o qué zonas. Casi en todo el país. Casi en todo el país uno ve la herencia mulata étnica. Y eso, quien conoce un poco de esto lo notará en ciudades y en pueblos, notará inmediatamente la influencia mulata étnica. Claro, está muy difuminada, pero sí existe. Además, aquí lo que pasó fue que ya para el siglo XVIII había muy poca llegada de esclavos negros, principios del XIX, porque no había necesidad de mano de obra. Además, el esclavo no era barato, compraban un lote de esclavos negros. Estamos hablando tal como eran las cosas, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, si no hubiera habido esclavitud negra, ¿qué objeto tenía José Simeón Cañas? José Simeón Cañas, el libertador de los esclavos, esclavos indígenas no existían. Lo que estaba liberando eran esclavos negros. Que en la época cuando llega la independencia se calcula que en Centroamérica, aunque había disminuido mucho, pero todavía habían por lo menos cerca de los 5.000 esclavos negros o mulatos en estado de esclavitud. Ahora, es como esto de que se habla mucho de la presencia de los españoles en la zona norte del país, Chalatenango, parte de la Unión, más o menos. ¿Es correcto eso cuando se habla de que por eso vemos, por ejemplo, en Chalatenango más chelitos, gente de color? ¿Tiene que ver con eso? Yo tengo sangre de Chalatenango. ¿Ah, también tengo ancestros de Chele de Chalatenango. Mire, hay lugares donde hubo más presencia de familias criollas españolas por comercio o por diferentes razones, como por ejemplo el caso de Metapán. Metapán, con la gran industria de hierro que hubo en los ingenios de hierro de Metapán, claro, uno nota una mayor presencia de familias criollas. Lo mismo con donde habían grandes haciendas y todo. Pero concretamente, la parte de Chalatenango, lo que sucedió es que a finales del siglo XVIII estaba muy poco poblada. Además, prácticamente la población indígena había desaparecido, muy poco. Entonces, ahí se dio, en la parte de Chalatenango, es el único lugar donde en la época colonial, en el actual El Salvador, hubo un poblamiento, digamos, organizado. Sería largo de contar las causas que llevaron al gobierno español a enviar eran como 250 familias gallegas,
asturianas y de Canarias que originalmente las enviaron a Honduras para poblar el norte de Honduras por Trujillo. Pero claro, no conocían bien las situaciones climáticas, la cantidad de familias que se enfermaron, y muchas de esas familias se trasladaron al interior de Centroamérica, a Guatemala, sobre todo, y muchas se fueron enviadas a la parte salvadoreña. Y el intendente de San Salvador en esos momentos, que era el barón Luis Héctor de Carondelet, él trasladó a esas familias pobres, porque eran familias pobres, emigrantes, las trasladó a Chalatenango, les dieron tierras y los asentaron. Claro. Y claro, como había poca presencia indígena, esas familias usualmente no se mezclaron mucho, o sea, no hubo mayor mestizaje y se casaban entre ellas. Y seguimos viendo bastante definido, ¿no? Sí, esa es la permanencia de tantos rasgos europeos en la parte de Chalatenango. Fue un poblamiento que se hizo a finales del siglo XVIII, familias que se fueron casando mucho entre ellas, otras partieron, los hijos se fueron de Chalatenango y se fueron a establecer otros lugares, como por ejemplo Suchitoto. Suchitoto comienza su desarrollo a finales del siglo XVIII, principios del XIX, mucho debido a miembros de esa familia se establecían en Chalatenango que se trasladan a otra parte. Ahora, pero entonces estamos hablando de que los españoles no estaban enviando a la realeza, digamos, ni a la gente que tenía más dinero, o sea, mandaron gente pobre. No, esa es una de las tantas equivocaciones que nosotros tenemos. La gente que está bien establecida, que tiene sus bienes y tiene su buena manera de vivir en España, no tenía por qué emigrar. Descendemos o de funcionarios españoles que mandaban aquí porque esto estaba lleno de organismos de gobierno, funcionarios, comerciantes, y luego de migrantes pobres que andaban buscando una mejor vida, igual como nos pasa ahora irnos para Estados Unidos. Claro. Es el mismo caso. Por eso yo siempre digo que este país nació de mojados, con la única diferencia que ahora pasamos ríos, pero antes pasaban el océano. Volvamos al caso de los negros. Entonces, ¿qué pasa con esa población negra y en la historia? ¿Por qué no tenemos tanto registro? O sea, es que lo que pasa, no hay registro sencillamente porque antes los registros eran diferentes. Además, el negro era un bien. Uno ve la presencia de negros sobre todo en la venta de haciendas, en los testamentos, donde dice, por ejemplo, el heredo a mi hija tal, la hacienda juntamente con 3, 4 negras, o a tal negra que le doy la manumisión, o sea, la declaro libre. Es que el hecho de nuestra esclavitud es totalmente diferente al estereotipo que uno puede tener de la esclavitud en otra parte. No se trata de páginas salidas de la cabaña del tío Tom, sino que la esclavitud aquí tuvo más que todo, los negros eran como gente de confianza. En las haciendas usualmente capataces y todo eso eran negros o mulatos. Se consideraba que tenían más fuerza emotiva o mejor espíritu que el indígena, que era más sumiso. Aquella expresión nuestra de gañán de hacienda, los gañanes usualmente eran mulatos o negros, que eran los que ejercían poder. En las casas de ciertas familias, la persona de confianza muchas veces era una negra, una mulata, o sea, era gente de confianza. Pero hubo un presidente que prohibió el ingreso de los negros. Sí, estamos pero hablando ya ha pasado el inmediato. tiempo, pero ya en el siglo XX, cuando aquí ya no había ninguna llegada de negros ni esclavitud. Aquí la esclavitud en Centroamérica, la ley de extinción de esclavitud fue en abril de 1824, con la intervención de José Simeón Cañas que conocemos, ¿verdad? Y aún cuando se dio la ley, está el registro histórico de que a muchos esclavos que estaban en haciendas en ciertos lugares no se quisieron ir, se quedaron con sus dueños, con sus antiguos amos, porque no tenían dónde ir. Era la gente que estaba acostumbrada a vivir con ellos, que era la gente de confianza, que eran su propia familia. Y se quedaron con ellos. O sea, tiene otro cariz al que uno cree que pudo haber tenido. Perfecto. Vamos a otra pausa comercial y regresamos con más. Bien. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia
financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Don Pedro, para ir entonces concluyendo un poco sobre este punto de la presencia de los negros en El Salvador, me decía usted en el segmento pasado sobre los rasgos característicos en donde uno, y me lo reiteraba en el corte comercial, en donde uno observa, digamos, comportamientos de nuestros indígenas que son muy propios de los negros, y hasta de la música, me decía usted. Sí, por ejemplo, el caso de la marimba. La marimba es de origen negro, o sea, fue traído por un grupo de negros, no se sabe exactamente el dato puntual de en qué año, en qué día, pero más o menos se tiene la sospecha muy fuerte de que fue a finales del siglo XVI, por supuesto. Y ese instrumento fue adoptado por los indígenas, era un xilófono de madera, adoptado con madera buena de aquí de esta región, y fue adoptado por los indígenas para sus melodías. Porque nosotros no conocemos realmente la melodía indígena, lo que conocemos son las cadencias indígenas. Ya la melodía que nosotros le ponemos a los indígenas ya es melodía española, ya es europea, la influencia europea. Pero hay otros elementos en el cual uno ve la antigua presencia negra. Por ejemplo, aquí en el país hay muchos lugares, quebradas, ríos, que se llaman mandinga, río Mandinga. Los mandingas eran un grupo de negros considerados muy valiosos, porque eran una raza fuerte, una raza muy inteligente. Son los más famosos mandingas. Inclusive todavía estaba la tradición antes de los cuentos de la cucarachita mandinga, que era la cucarachita inteligente, cuentos de origen negro. Inclusive se considera de que aquellos cuentos, también cuando estaba yo muy joven o niño, los cuentos de Tío Conejo. Sí, sí. Esos cuentos de Tío Conejo recuerda también al conejo, que en el África es un animal inteligente y todo eso. Y, por ejemplo, está el caso del canasto, que es obvio. Nuestras indígenas, nuestro pueblo, que nosotros nos hemos acostumbrado como una cosa de lo más natural, aprendieron a cargar en la cabeza de las negras. La indígena no llevaba el canasto en la cabeza. O sea, en ninguna representación precolombina, en vasos o en dibujos, se encuentra una representación de una indígena con un canasto en la cabeza, cargando. Era el famoso tlameme, ¿no? Los indígenas cargaban en espalda. Era el mecapal. Hombres y mujeres cargaban en espalda. Entonces, aprendieron, esa es una demostración palpable de la presencia negra que hubo en el país. El uso, el llevarle canasto en la cabeza. Ahora, cuando nos remitimos un poco más adelante, siglo pasado, y que se prohíbe el ingreso entonces de los negros, ¿qué sentido tiene eso? O sea, ¿a qué responde esa actitud de esa naturaleza, siendo que en el país tampoco había negros? O sea ¿era una decisión más política que otra cosa o qué? Política de origen sociológico, de la tendencia del momento, finales del 19, principios del 20. Nosotros siempre hemos sido países que hemos estado tratando de copiar patrones extranjeros. En el siglo XIX estamos copiando patrones europeos, franceses, alemanes. Todos queremos que sea a semejanza, imitación de esos factores culturales que nos están influyendo. Ahora, perdón, de hecho, las familias desde aquel tiempo, los viajes eran un poco más y tenían la mirada puesta en Europa, no era Estados Unidos. No, es que Estados Unidos en ese momento sí tenía mucha significación, pero jamás como ahora. Claro, jamás, nunca. Estados Unidos si Estados Unidos, su poderío prácticamente viene después de la Primera Guerra Mundial. Prácticamente su gran poderío. Entonces las familias, lo que querían, las familias pudientes, y no todas, porque muchas familias, inclusive que podemos llamar ahora de clase media, mandaban a sus hijos a Europa, a Inglaterra, había facilidades para mandarlos. Entonces se consideraba de que estas sociedades lo que necesitaban era eso, eran elementos europeos y sobre todo emigrantes europeos, que literalmente vinieran, aunque suena muy feo decirlo, a mejorar la raza. Suena muy feo decirlo, pero es la verdad. Aquí le abríamos las puertas al francés, al alemán, al inglés, al chelito que viniera. Obviamente esa posibilidad no la tenía la clase más baja de la sociedad. Pero también pero también había posibilidad inclusive para familias indígenas de acceder. Es bien difícil expresarlo, pero esos europeos también tenían hijos con indígenas.
Ese desarrollo mestizo nuestro nunca se detuvo, nunca se detuvo. Y hay un montón, y esto es un tema largo, un poco delicado de mencionarlo, pero es absolutamente cierto. No queríamos que vinieran negros, ni chinos, ni árabes. O sea, todo eso que está en la ley de Martínez era precisamente lo que nosotros estábamos rechazando. Lo que queríamos es que vinieran europeos occidentales, sobre todo. Ellos tenían las puertas abiertas en este país, desde luego. Por supuesto, los europeos tenían las puertas abiertas. Pero eso sí, las leyes, aún desde el siglo XIX, comenzaron a poner muchas trabas a miembros considerados de razas que no iban a participar en un buen desarrollo para nosotros. Por ejemplo... O sea, perdón, era bastante descarado esa intencionalidad. Claro, etnofóbico. Eran leyes bastante racistas, de lo que se habla muy poco. La ley de migración de Martínez no solamente prohíbe la entrada de negros, prohíbe la entrada de gitanos, inclusive ahí en el país llamados húngaros, dice, está prohibiendo la entrada de árabes, está prohibiendo la entrada de chinos. Y aquí había una cierta población china, pero no querían más, precisamente por eso, porque lo que queríamos eran patrones europeos, sobre todo occidentales, franceses. Fíjese que no tanto españoles, queríamos franceses, alemanes, ingleses, los que vinieran a mejorar culturalmente nuestros países. Y no es una tendencia nada más salvadoreña, era tendencia en toda Hispanoamérica. ¿Qué estimulaba eso? O sea, ¿había algún...? A considerar de que aquellas culturas eran el epítome, eran el ejemplo. Que estos países pobres, atrasados, necesitaban la orientación cultural y étnica de países de la Europa occidental considerados como lo máximo en el desarrollo de la civilización. Alemania, Francia, eso es lo que queríamos. Entre más vinieran mejor, pero que no vinieran negros. Bueno, perfecto, interesante. Vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Revisando la agenda de lo que ustedes tienen en desarrollo, Pedro, estaba leyendo ahí, por ejemplo, otro tema muy interesante también, que ustedes lo han titulado ahí, la religiosidad popular, devociones y romerías, esquipulas y su irradiación, dice, piadosa en Centroamérica. Esta es una exposición que viene entonces con el doctor Carlos Navarrete, ¿no? Sí, el doctor Navarrete, que es de los antropólogos más conocidos en el país, en Centroamérica, viene con un grupo de trabajo de Guatemala y van a presentar esta película, este fílmico que han hecho sobre la extensión del culto del Cristo Negro en Centroamérica, especialmente en El Salvador, donde hay muchos lugares que han tenido esta veneración. Pero esto dentro de los parámetros de la religiosidad popular, que es algo muy interesante y algo que poco sí se habla, porque es parte, a veces lo toman, a veces parte como un contexto folclórico, costumbrista, pero hay algo más, o sea, comprender qué fue lo que pasó con el cristianismo católico nuestro, ya cuando entró a las masas populares indígenas. O sea, cómo el indígena, el catolicismo, el cristianismo mediterráneo que trajo España, lo adoptó a su propia manera. Claro, era un pueblo indígena que había sido privado de sus religiones ancestrales, había sido privado de sus centros ceremoniales, y un pueblo que necesitaba la imagen para poder creer. Entonces adoptó... Con mucha necesidad. Con mucha necesidad. Sí. La imaginería católica, cristiana, española, del Mediterráneo, la adoptó como propia,
con cierto elemento que muchos pueden considerar como paganismo, que no lo es, para mí no lo es, sencillamente como sobre todo la gran masa indígena encontró sosiego, encontró refugio en el catolicismo, en las grandes iglesias, y cómo creó para ella misma una piedad popular. Y ejemplo, por ejemplo, son las cofradías indígenas y todo eso. Es que la razón es esta. La colonización española tuvo una característica muy especial, y es que incorporó al indígena a su mundo. Esto nos diferencia totalmente de la colonización inglesa. Los ingleses no incorporaron al mundo indígena a su propio mundo. Los ingleses llegaron a crear en Estados Unidos una civilización europea en Estados Unidos. El español no. Lo que hizo desde el principio fue incorporó totalmente al indígena en su propio mundo. La prueba es que en Estados Unidos no vamos a encontrar jamás una iglesia que hayan construido los ingleses para los indígenas. Sin embargo, en toda la América española estamos llenos de iglesias que los españoles, y en iglesias colosales de arte y de dimensiones, que construyeron para los indígenas. Es porque los incluyeron. Esa era una especie de adaptación. La adaptación, y porque el español nunca tuvo prurito o nunca hubo resistencia a mezclarse con los indígenas y a tener hijos con los indígenas, cosa que no sucedió con los ingleses, en la cual había una gran diferencia. O sea, los españoles pusieron al indígena en una pirámide social en la parte baja, por supuesto, que trabajaran para ellos, tributos, pero también se mezclaron tremendamente con los indígenas, y la prueba somos nosotros. Si no, no estaríamos haciendo esas preguntas de mestizaje y todo eso, porque en Estados Unidos o en las partes que han sido colonizadas por los ingleses es otra historia, pero esa parte como de angustia étnica, cultural nuestra es por eso, porque somos mezcla de europeo con indígenas. Entonces, en esta parte de la piedad popular lo que queremos es una pequeña reflexión y que la gente piense un poco que esa piedad popular nuestra, de tocar las imágenes, no es paganismo, no es idolatría, como muchos la califican, no lo es. Es sencillamente la manera como un pueblo mestizo culturalmente expresó sus sentimientos religiosos. O sea, cómo adoptó y cómo se refugió en el cristianismo español para adaptarlo a su propio mundo. Eso es lo fascinante de la religiosidad popular. ¿En qué momento hay una especie de quiebre en todo este tema de la religión y comenzamos ya a ver el cristianismo desde la visión del protestantismo? En el siglo XIX comienzan a venir aquí ya la expansión de los grupos protestantes, y ya comienzan muchas veces, lo que pasa es que la religiosidad popular está mezclada con un sentimiento de pobreza. Lo que pasa, la religiosidad popular es muy propio del paisaje nuestro antiguo colonial, ¿verdad? Entonces siempre empezaron a considerar que si algo venía nuevo era una parte de desarrollo y modernismo. O sea, al mismo tiempo que está la parte espiritual, por ejemplo, si alguien lo considera. Otra cosa, hay que comprender que la evangelización llevada a cabo por España fue una evangelización que al principio fue hecha totalmente de una manera somera, o sea, no pusieron al indígena para enseñarle así la religión como pueden poner los grupos protestantes a predicar la Biblia. Primero porque en principio los primeros evangelizadores no conocían las lenguas indígenas, y segundo, cuando ya los evangelizadores, ya los monjes aprenden las lenguas indígenas, ya prácticamente en muchos de los casos ya dan por hecho que la población ya está cristianizada. Entonces no hay una labor de proselitismo como que la que se da modernamente, que tienen también todas las facilidades modernas de técnica a su servicio. Entonces lo nuestro, otra cosa, las religiones, no solamente está la parte espiritual, sino que está la parte cultural, las dos cosas. Entonces, el catolicismo tradicional nuestro no solamente es lo espiritual, sino que es la parte cultural nuestra de nuestra historia. Las religiones protestantes, en mi opinión, solamente se abocan a la parte espiritual, pero no inciden en mayor cosa, o nada, más bien destructivas respecto a la cultura tradicional nuestra. Perfecto, vamos a hacer otra pequeña pausa y volvemos con más.
Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ACE Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, me interesa, don Pedro, que hablemos de todo este tema de la transculturización, es decir, ya todo esto que estamos hablando en el momento actual, qué está pasando con nuestro país, pero quiero que nos explique usted, porque ya se nos está agotando un poco el tiempo, es en torno entonces a todas estas actividades que están desarrollando ustedes, a dónde se puede abocar las personas y hasta cuándo va a haber este tipo de reflexión, análisis. Sí. Nosotros hemos aprovechado este año 2011 para eso, para acentuar la necesidad de un análisis de la historia nuestra. Tenemos una exposición itinerante, un cedulario, como le hemos llamado itinerante, que le hemos podido realizar gracias al apoyo de Fundemás y de Fides, las instituciones que nos han apoyado, y que lo estamos llevando a una cantidad de poblaciones en el interior del país, para llevar un mensaje de historia. Y es increíble, William, el éxito que hemos tenido, el buen éxito. Hay poblaciones donde nos han dado las gracias, porque al fin alguien se interesaba por llegar a hablar de historia. Claro. Cuando fuimos, por ejemplo, a lugares como Sensuntepeque, a Goteras, donde nadie va a dar una charla de historia, y hemos ido nosotros buscando a alguien que les hable de temas de historia local y además del tema del Bicentenario. Ahora, está la característica de que este museo itinerante, este cedulario, son cédulas en banner, en la cual son 2 sobre temas precolombinos, son 3 banners de historia colonial y son 6 de tema de independencia. Están relatados de una manera totalmente objetiva, sin dar criterios. O sea, no empleamos adjetivos calificativos. O sea, están contando lo que pasó. Estamos contando lo que pasó. No estamos calificando de que esta acción fue buena o mala, o que ni siquiera tenemos la palabra próceres, aún lo ocupamos como 2 o 3 veces. O sea, lo que quiero decir es que hemos contado ahí lo que sucedió objetivamente en los acontecimientos, para que cada uno después con su estudio y todo lo someta a crítica. Pero el éxito que hemos tenido ha sido realmente inaudito. Entonces, ustedes llegan a las casas de la cultura, hay convocatoria de la población. Ya previamente, pues la gente que trabaja con nosotros se ha invitado, se ha hecho la convocatoria, se invita para tal día, llegamos nosotros, la charla, la conferencia, conversatorio con muchas preguntas. A veces hemos llegado 2 veces al mismo lugar, 2, 3 veces, como nos ha pasado en San Miguel, que para mí el recibimiento que hemos tenido en Oriente del país, porque fíjense que el Oriente, nosotros se nos olvida el Oriente siempre estamos pensando en el Occidente, pero el Oriente es el que menos se atiende muchas veces culturalmente. Así que hemos tenido un gran éxito. Luego tenemos el programa de charlas de diálogos y vamos a participar en la Feria del Libro también. Y luego también estamos hablando sobre la posibilidad de una exposición del Bicentenario con el Museo de Arte. ¿Esto puede ir más allá de los 200 de esta conmemoración, don Pedro? Ojalá. Porque ¿qué se requiere para poder tener esto y que sea una cuestión más permanente, no Ojalá, solo coyuntural? Con los fondos. Nosotros lo que nos detiene es la carencia de fondos. La academia vive de voluntariado. Todos que trabajamos en la academia, fuera de ciertas personas que tienen sueldos, por diversas razones, todos lo hacemos por voluntariado. Entonces, quisiéramos hacer muchas cosas, pero por falta de fondos no podemos. Nos ayuda, por supuesto, la Secretaría de Cultura, que nos da fondos para tener cierta cantidad de empleados. Estamos en la Casa Dueñas, pero para los proyectos y actividades necesitamos
conseguir fondos para llevarlos a cabo. Y eso es lo que nos detiene bastante nosotros. ¿Y qué pasa con la currícula educativa en este país? ¿Habrá que hacer un replanteamiento de lo que se está enseñando a Sí, yo creo que jóvenes? sí. Yo creo que sí. Es increíble, y lo digo con toda sinceridad, la carencia de conocimiento histórico de los alumnos en las escuelas y muchas veces, y hay que decirlo, la ignorancia de los profesores. Porque muchas veces no son los estudiantes, son los profesores. Son los profesores los que necesitan mayor conocimiento en historia. Y también una cosa que es muy importante, no hay que afrontar la historia con resentimiento. Aquí cuando hay un acercamiento a la historia, tal vez inconscientemente hay como una sensación de por qué tal cosa, de resentimiento con la historia. Y eso es a todo nivel. ¿Por qué nos pasó tal cosa? ¿Por qué tuvo que haber guerra? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué esta miseria que vemos? ¿Por qué las maras? O sea, cuando uno se enfrenta con la historia, no hay que ir con una actitud de resentimiento. Hay que ir con una actitud de aprender, de conocer, para poder pensar en un mejor país. Es decir, no se está diciendo que no se conozca. O sea, No, que se conozca, pero ir con una actitud, porque aquí usualmente, yo lo he visto en escuelas, en mucha gente, hay una actitud de resentimiento con la historia. Ay, es que nosotros tal cosa, que como resentidos la manera como nacimos, no como nos hemos desarrollado. Es verdad que hay cosas malísimas, pero también hubo cosas buenas. Es verdad que ha habido éxitos, pero hay una cantidad de fracasos. Pero lo mejor es conocerlos, pero con una actitud objetiva. Bueno, pero finalmente lo que tenemos es el espejo, ¿no? de nosotros mismos. O sea, la sociedad es lo que hemos construido. Así es, lo que hemos construido. Ahora, lo interesante es por qué la construimos así, qué nos sucedió, y qué son los elementos que han ido conformando la sociedad nuestra. Bien, hablemos de los últimos minutos entonces sobre el tema de transculturización. ¿Qué está pasando en todo este tema de la historia? Bueno, ahora que desde que comenzó todo este tema de la aviación, ahora es fácil movilizarse. Más de 2 millones de salvadoreños en Estados Unidos. Voy a la pausa y los últimos minutos hablamos de ese tema. Volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, estamos al cierre de la entrevista interesante. Para cerrar entonces hablemos de los últimos minutos del tema de transculturización. ¿Cómo choca esto o cómo entonces todo este tema del acervo cultural de la historia de este país puede insertarse en medio de todas estas cosas? La globalización, por ejemplo. Bueno, mira, William, globalización cultural ha existido siempre, en mayor o menor grado. Lo que no teníamos antes era una globalización económica y todo eso, financiera, como ahora en tanto sumo grado de un mundo moderno. Pero siempre ha habido relación entre las culturas. Así que la transculturación nuestra, lo que nos sucedió sobre todo al principio con la relación en el mundo indígena con el mundo europeo, era una consecuencia de lo que estaba pasando en la historia en ese momento. Y todo lo que somos ahora, todo, William, somos transculturación nosotros, todo. Si prácticamente ya elementos indígenas propiamente en que uno vea algo así como precolombino puro, es muy difícil encontrarlo. Nosotros estábamos con unos alumnos de la Universidad Nacional y estábamos hablando de ese, que yo creo que el único campo en el que uno ve una casi total permanencia de lo precolombino es en la farmacopea, en las medicinas tradicionales, de chichipince, de corteza de tal árbol, que bueno para tal. Ahí sí ve uno todavía, pero en lo demás todo es transculturación, todo.
Lo que somos ahora, William, todo es transculturación, todo ha sido mezcla de lo español o de lo europeo con lo indígena. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la comida, en lo que somos nosotros, todo. Entonces, lo que está pasando ahora, hay una nueva transculturación con la gente que ha ido a Estados Unidos, con la gente que está trayendo elementos que sí distorsionan, siento yo, bastante la base de transculturación nuestra tradicional. Por ejemplo, ¿qué lo ve entonces reflejado? En costumbres que se vienen de Estados Unidos, en manera de vestir, en manera de hablar, en manera de actuar, en un desprecio de los elementos costumbristas nuestros, en un desprecio. Muchas veces no buscado, no intencionalmente, sino que porque mucha gente considera que los elementos costumbristas nuestros significan atraso y pobreza. Y uno lo ve sobre todo en el paisaje urbano, por ejemplo. Gente que viene de fuera, que ha estado viviendo en Estados Unidos o en otras partes, que ha visto otros panoramas, como tiene una pobre base cultural, considera, por ejemplo, el paisaje urbano de los pueblos como atraso y pobreza, cuando no debe verse así. Entonces lo que hacen es construir grandes casas y todo eso, que distorsionan la mayor parte de veces el paisaje tradicional nuestro. Claro, todas estas son cosas que están sujetas a opinión y a crítica, ¿verdad? Pero yo considero de que la transculturación que nos está pasando ahora con gente que está afuera, está en cierta manera negando una base cultural propia nuestra. Y ahí podemos hablar, por ejemplo, de las festividades o de costumbres nuestras tradicionales que mucha gente que viene de fuera o influenciadas por una adhesión a una iglesia protestante están negando. Estamos hablando de los nacimientos, de las fiestas patronales, de las fiestas de los pueblos y todo eso que ahora lo ven con otros ojos. ¿Usted ve una amenaza en esto? O sea, sí. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces a futuro? Yo creo que hay que enseñar historia, dar mayor educación para que la gente sepa compensar lo nuevo con lo antiguo. O sea, no se trata de destruir lo viejo porque viene algo nuevo, ni tampoco que lo nuevo no venga porque solo queremos conservar lo tradicional. No, tiene que haber una conjunción como hay en todas partes del mundo, donde la gente con mayor base cultural puede llegar a aceptar las dos corrientes y a armonizarlas adecuadamente. Ahora, todo esto pasa por tener una política oficial, una política de Estado clara sobre todo este tema de educación, de cultura, enseñar historia y la manera como se enseña también, creo yo. Porque si, como le decía, si nosotros vamos a afrontar siempre la historia con resentimiento, entonces nunca salimos adelante. Si no, entonces vamos a llegar al grado de que épocas no nos interesan porque fue demasiado lo negativo, como me ha pasado a mí, por ejemplo, con gente que me ha dicho, es que a mí no me interesa la historia colonial, ¿por qué? Porque nada más fue explotación del mundo indígena. Claro, ya lo sabemos, pero lo que surgió de ahí eso es lo que somos ahora. Es lo que somos. No se puede despreciar una parte de nuestra historia porque es solo ver los efectos negativos, sino que volver a lo que dije al principio, la historia nuestra es la única que nos da a nosotros la capacidad de poder comprender, entender este país y sobre todo vislumbrar un futuro más adecuado. Ahora, la carga ideológica o política sobre estos acontecimientos distorsiona muchísimo. Terrible, ¿no? porque es que la historia se presta para una carga ideológica siempre. Así como ha habido una historia que ha sido con una tendencia tal hacia la derecha, digámoslo claramente, también hay una historia con una tendencia hacia la izquierda, también llevada a una izquierda ya totalmente obsoleta, porque si algo es importante en historia es no traspolar los problemas del presente al pasado. Por ejemplo, para terminar con lo de la independencia. La independencia no es una revolución social tipo siglo XX, es otra cosa. No queramos nosotros querer ver los acontecimientos del pasado tal como los queremos ver en el presente. No busquemos redención social en la independencia. Es otra cosa lo que está sucediendo. Pero hay una tendencia hacia eso, ¿no? Claro, es que esa es la tendencia general. Perfecto. Interesante la conversación. Ojalá platiquemos más adelante, don Pedro. Muy gentil, muchísimas gracias. Para mí ha sido el gusto. Gracias. Bueno, terminamos la entrevista en línea. Gracias por su fiel sintonía. Nos vemos siempre a la misma hora el día de mañana. Gracias a ustedes.